Saludos, en este video vamos a tratar el tema del contrato de Joint Venture Internacional. ¿Qué es eso del contrato del Joint Venture? El Joint Venture es un acuerdo entre dos o más empresas, en este caso que se encuentran en diferentes países, para crear una, digamos, entidad legal nueva. No están creando una sociedad, no. Están juntando sus recursos, sus conocimientos en pro de un objetivo común. Entonces, estas empresas que hacen parte del contrato del joint venture comparten recursos, comparten riesgos y comparten beneficios. Ojo, no es una fusión de empresas, cada una se mantiene independiente, pero tienen un proyecto en común juntas. Eso es clave para el contrato de joint venture. Normalmente estos contratos se crean para desarrollar algún tipo de negocio, pues en este caso un negocio internacional, donde cada una de las empresas asume su propio riesgo, pues en ese desarrollo de ese negocio, el 100% de los riesgos se deben repartir entre las partes que van a desarrollarlo. Y pues esa unión de esas dos entidades siempre es en busca de algo, de un objetivo. No siempre el objetivo es dinero, existen objetivos tecnológicos, objetivos sociales. Las características del contrato del joint venture es que siempre va a haber un objetivo común. Esas empresas se unen en un contrato de joint venture para algún fin específico. No solamente es dinero, como les dije en la anterior diapositiva, también puede ser, por ejemplo, entrar a un nuevo mercado, desarrollar un producto específico, suplir alguna necesidad específica. En ese joint venture, las partes del contrato contribuyen con recursos, no solamente dinero, también recursos técnicos, recursos humanos, cualquier tipo de valor que pueda proveer esa parte del contrato. Por ejemplo, si queremos posicionarnos en un país y hacemos un joint venture con la empresa que mejor posicionamiento tiene en el país, pues probablemente cuando entremos con ese proyecto, pues vamos a tener ya el posicionamiento logrado. Hay siempre en el contrato de joint venture riesgos, no son contratos que se hagan sabiendo que se va a ganar, porque pues si sabiendo que se va a ganar, ¿para qué me junto con otro? Si yo ya sé que voy a ganar. ¿Mm? Normalmente siempre hay un riesgo y ese riesgo se debe compartir entre las partes. Según el porcentaje que acuerden en el contrato, cada una de las partes pues tendrá tanto riesgo como la utilidad. ¿Listo? La temporalidad del contrato del joint venture es algo muy importante porque es el tiempo, valga un poquito la redundancia, que va a durar ese acuerdo, el tiempo en el que va a durar ese proyecto de unión de esas dos partes del contrato del joint venture. Es muy importante que el contrato establezca el tiempo de duración, porque si un contrato de joint venture no tiene un tiempo de duración especificado, pues no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de otro tipo de contrato, una asociación, una compra-venta. En este caso es un proyecto con un objetivo. Normalmente el tiempo está delimitado por el cumplimiento del objetivo, pero en muchos casos el objetivo es X y debemos lograrlo en 10 años. Si no lo logramos en 10 años, pues no seguimos con esto porque pues descubrimos que no servía el joint venture. Y el contrato de joint venture se rige por normatividad internacional. Normalmente existen tratados internacionales celebrados entre los países de los cuales hacen parte las partes, ahí sí va la redundancia, a través de los cuales se establecen las normas de los contratos de colaboración entre dichos países y pues entre la gente que hace parte de dichos países. ¿Para qué sirve?
el contrato de joint venture internacional. Cabe aclarar, contrato de joint venture internacional. Sirve para acceder a mercados extranjeros. Se ve mucho que empresas de dos países diferentes se junten para entrar en un nuevo país. Cada una proporcionará los conocimientos, las potencialidades, las ventajas que tenga en el mercado propio para así reflejarlos en el nuevo mercado. Otro uso de los contratos de joint venture es el compartir la tecnología, porque existen necesidades que una empresa no puede suplir, pero si se junta con otra, entre las dos podrán suplir esas necesidades y por lo tanto desarrollar un nuevo negocio. Ahí vemos casos de la vida real como el que tuvo Toyota con Panasonic. Y ustedes dirán, Toyota que hace carros, ¿qué relación tuvo con Panasonic? Pues Toyota y Panasonic se juntaron para desarrollar baterías para autos eléctricos. Toyota sabe hacer carros y Panasonic sabe hacer elementos electrónicos. Por lo tanto, se juntaron en un proyecto para desarrollar autos eléctricos. Necesitan baterías. Entonces, Toyota no sabe hacer baterías, Panasonic no sabe hacer carros, pero si se juntan pueden sacar un buen carro eléctrico. También los joint ventures se utilizan para reducir costos. Reducir costos, por ejemplo, en las aerolíneas. Esas aerolíneas que comparten rutas, ustedes ven la asociación Star Alliance, cuando compran un tiquete de Avianca y dicen, somos parte de Star Alliance. Ese Star Alliance es un grupo de aerolíneas que operan en todo el mundo. Entonces, si ustedes compran un trayecto Bogotá-Bangkok, Bogotá no hay vuelo directo de Avianca a Bangkok. Perdón, Avianca no opera en Bangkok. Pero de pronto otra aerolínea europea sí va a Bangkok. Entonces, si hacen parte del grupo Star Alliance, Avianca le dice a la aerolínea europea, venga, tengo aquí un cliente que va para Bangkok. Yo ya le vendí el trayecto Bogotá-Madrid. Necesito que usted le venda el trayecto Madrid-Bangkok. ¿Para qué le sirve eso al cliente? Si llega a haber algún problema con el vuelo de Avianca que se retrasó, pues como la otra aerolínea es hermana porque hace parte de la misma asociación, del mismo joint venture, pues la empresa europea, la aerolínea europea le dirá, listo, tranquilo, llegó un día tarde, yo le mantengo el vuelo, le consigo un vuelo para que pueda llegar a Bangkok, porque pues usted compró con sí, con Star Alliance. ¿Qué pasa si el personaje compra los tiquetes separados y compra el vuelo con Avianca y después compra el vuelo con otra aerolínea que no hace parte de Star Alliance? Pues que la otra aerolínea le va a decir, usted no llegó a tiempo, entonces pues tiene que pagar una sanción si quiere que lo montemos o tiene que comprar otro tiquete. ¿Mm? Entonces, gracias a esa asociación, a ese joint venture que hizo Avianca con un montón de aerolíneas del grupo Star Alliance, se presta un mejor servicio y se cumple, se cubre con una necesidad del mercado. Y otra ventaja, otro uso que se le tiene a los joint venture es cumplir con regulaciones locales. En algunos países es obligatorio cumplir con unos requisitos para poder operar en dicho país. Por ejemplo, acá en Colombia, el INVIMA es el encargado de dar las aprobaciones de los medicamentos. De pronto una empresa de la India que desarrolló una medicina, no sé, para quitar la gripa en 10 minutos, tiene el producto, pero no puede entrar al mercado colombiano porque necesita una aprobación que se demora años. En cambio, aquí en Colombia tenemos la empresa farmacéutica Pepito, que ya está vigilada por el INVIMA, que ya está certificada por el INVIMA. Si Pepito trae ese medicamento de la India en un joint venture con la empresa de la India, ya Pepito tiene terreno avanzado. Probablemente pueda introducir el antigripal mucho más rápido. ¿Qué gana Pepito? Pues que va a traer un producto que mejora la gripa en minutos.
¿Qué gana la India? Que entra a un mercado donde se necesita que la gripa se cure rápidamente. Ahí ambos ganan. ¿Mm? Hacen el joint venture y posicionan ese medicamento acá en Colombia. Entonces los joint ventures sirven también para cumplir con esas regulaciones locales que muchas veces son difíciles. Otro punto importante respecto a regulaciones es, por ejemplo, la contratación con el Estado. El contratar con empresas con participación colombiana da más puntos para que le otorguen ese contrato estatal. Si es una empresa de otro país que se junta con una colombiana en un joint venture para contratar con el Estado, pues claramente va a tener más puntos que si se presenta sin la empresa colombiana. ¿Mm? Bueno, ¿cómo son las cláusulas del contrato de joint venture? Siempre tienen que ser particulares. ¿Particulares a qué? Al negocio que se va a celebrar. No hay un contrato marco de joint venture. ¿Por qué? Porque cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene partes diferentes, objetivos diferentes, finalidades diferentes. Siempre está pegado a un proyecto. En ese proyecto se deben establecer diferentes etapas para así determinar si se está cumpliendo con el contrato o no, y sobre todo para saber si se continúa o no con el contrato de joint venture. Siempre se deben establecer los posibles resultados o los resultados que se buscan. Recordemos que el joint venture es como una asociación que se hace sin tener certeza si se va a lograr o no el objetivo. Entonces es necesario que a lo largo de la elaboración del contrato se establezcan las posibilidades que se den con el desarrollo o a lo largo del desarrollo del contrato. ¿Para qué? Si ocurre una cosa, debemos cambiar el proyecto en tal otra. Si no ocurre, lo cambiamos de tal otra manera, para que la relación entre las partes sea lo más clara posible. Recuerden, esto es un acuerdo que no tiene una finalidad ya determinada. Estamos como en una aventura. No sabemos si salga o si no salga. Si sale, excelente, vamos a ganar. Si no sale, pues usted tuvo tales riesgos y tuve tales otros riesgos. El reparto de responsabilidad, súper importante en un contrato de joint venture, porque las responsabilidades normalmente son asumidas por quien presentó la falla. Si estamos en un contrato de joint venture, volvamos al ejemplo de la empresa de la farmacéutica india con la empresa de droguerías Pepito. Hacen el joint venture para traer la medicina que cura la gripa en minutos y el laboratorio indio dice, yo respondo por todo el tema del producto, que funcione, que no haga daño, que no tenga tantas consecuencias colaterales. Y Farmacias Pepito, Droguería Pepito, se compromete a hacer todo lo posible y prestar su conocimiento, su experiencia frente a la tramitología que deben adelantarse ante los entes reguladores colombianos para poder introducir esa medicina. ¿Qué pasa si la medicina no puede entrar en Colombia porque resulta que diligenciaron mal los documentos? ¿Será responsabilidad de los indios o responsabilidad de los colombianos? Claramente responsabilidad de los colombianos, por lo tanto se acaba el joint venture y los colombianos deberán responder. La droguería Pepito deberá responder porque no hizo lo que tenía que hacer, no hizo su aporte en el joint venture. ¿Qué pasa en el caso que el medicamento genere ceguera por un día después de tomado? Y eso lo descubre el INVIMA cuando hacen las pruebas. ¿Será que Droguería Pepito tiene que responder? No. Hay quien responde es la farmacéutica india que no le advirtió a Droguería Pepito que la persona quedaba sin vista durante un día. ¿Mm? Por eso es tan importante que en el contrato del joint venture se repartan las responsabilidades de las partes. Porque a su vez tiene que haber un reparto de utilidades. No es lo mismo, en el ejemplo de la medicina de la gripa, no es lo mismo la investigación, el desarrollo de la medicina, del medicamento, que simplemente hacer trámites. Claramente vale mucho más el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, en este joint venture
La empresa india yo creo que se llevaría el 80-85%, si no es que es más, y Droguería Pepito solamente una porción mínima del 5, del 10%, porque solo le tocó hacer trámites, no le tocó hacer tantas cosas. Y como siempre, en todo contrato de joint venture debe estar clara la finalidad. ¿Por qué tiene un asterisco la finalidad? Porque no siempre es plata. Esto lo vemos clarito en los joint venture que hicieron las farmacéuticas internacionales con las farmacéuticas chinas cuando se presentó el COVID-19. ¿Qué ponían las farmacéuticas internacionales? Ponían a los técnicos, los equipos. ¿Y qué ponían los chinos? A la gente, a los laboratorios que se encontraban en China. ¿Y cuál era el objetivo? Pues sí, al final era plata. ¿Para qué vamos a decir que no? El negocio farmacéutico pues, mueve mucho dinero. El objetivo al final era plata, pero en un principio era lograr salir de la crisis del COVID, era buscar la vacuna. Y se juntaron, no sabían si le iban a encontrar o no. Era un joint venture puro, era una aventura. Los laboratorios europeos metieron un montón de plata, los chinos metieron un montón de trabajo y al final dio resultado. Cuando ustedes ven que está Pfizer, que está Moderna, Pfizer es norteamericano, Moderna es inglés. Bueno, había un montón de laboratorios reputadísimos que producen medicamentos, pero todos ellos se juntaron con laboratorios chinos, que también son grandes, pero no tan reputados, no tan reconocidos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que lograron la vacuna. Pfizer logró salir de una crisis económica que tenía gracias a esa vacuna que logró desarrollar junto con el laboratorio chino. ¿Se cumplió la finalidad de ese joint venture? Sí, pero hay muchísimos joint venture que no llegan a ningún lugar, que no logran sus objetivos. Y me remito a temas científicos porque en la ciencia hay un principio que establece que el no llegar al resultado puede ser útil, porque ya se sabe por dónde no se puede llegar al resultado. Por ejemplo, los medicamentos hacen pruebas y resulta que al final no sirve ese medicamento. ¿Es culpa de quién? Culpa de la vida. Lo que pasa es que en ese contrato los riesgos deben estar claros, porque si no se logra con el objetivo, pues el principal riesgo es la pérdida de recursos. Pero si se logra el objetivo, si está claro en el joint venture cómo se van a repartir las utilidades, puede ser un gran negocio. Vamos a ver puntos claves que deben tener los contratos en su redacción, los contratos de joint venture en su redacción. Primero, el objeto del acuerdo. Siempre debe ser lo más claro posible. Ahí les puse un ejemplo entre dos empresas para crear energías renovables. ¿En dónde? En México. En segundo lugar, los aportes, es decir, qué van a poner cada una de las partes que firman el contrato del joint venture. En este caso, la empresa A aporta capital en un 60% y la empresa B un capital del 40%. En tercer lugar, cómo se van a distribuir las utilidades, importantísimo. Y fíjense que aquí puse en el ejemplo una distribución de utilidades diferente a los aportes, porque es que puede que A aporte el 60% de capital y B el 40%, pero quien aporte más parte científica sea B. Entonces, pues, claro, se reparte 50-50 porque aunque A aporta 60 de capital y B solo el 40, B estará aportando más parte intelectual, más desarrollo tecnológico que A, porque A solo pone plata. Y aquí les abro paréntesis y les quiero compartir un pensamiento. Y es que en los negocios no siempre lo más importante es la cantidad de plata que se aporta, porque la plata está ahí siempre. Lo que hace falta son buenas ideas. Por eso las ideas tienen tanto valor. Por eso la gente que tiene dinero busca a gente que tenga ideas.
porque el dinero ahí está, el dinero es más fácil de conseguir que lograr desarrollar nuevas cosas. Si alguien descubre la cura contra el cáncer, claro, debió meterle mucha plata, pero ahí no vale tanto la plata, sino lo que logró con esa idea, que fue curar una pandemia mundial como lo es el cáncer. Cerrando el paréntesis, el cuarto punto clave en un contrato de joint venture es la confidencialidad, porque es que entre ambas partes o entre las partes que firmen el contrato de joint venture, no solamente van a poner plata, sino que también van a poner conocimientos, experticias, experiencias, y eso debe ser protegido, porque si la empresa farmacéutica, perdón, droguerías Pepito, hace el joint venture con la farmacéutica de la India y en el desarrollo del negocio en Colombia resulta que Droguerías Pepito saca un nuevo producto que cura la gripa en 10 minutos, pero es diferente al producto que está moviendo con la farmacéutica de la India. Pues, ¿qué creen que va a hacer la farmacéutica india cuando vea ese lanzamiento de la nueva medicina de drogas Pepito? Pues la va a demandar. ¿Por qué? Porque en el contrato de joint venture claramente la empresa farmacéutica india va a querer proteger su propiedad intelectual, va a querer proteger ese producto de cura para la gripa en 10 minutos. Si en el contrato se estipuló y se estableció que esa fórmula iba a ser para respetarle la propiedad intelectual a la farmacéutica india, pues con base en ese joint venture, los indios pueden demandar sí, a los colombianos, a Droguería Pepito, porque pueden demostrar que les robó esa propiedad industrial, esa propiedad intelectual. Pero si eso no está en el contrato de joint venture, pues Droguería Pepito le robó el producto a la empresa india, a la farmacéutica india. Por eso es que es tan importante la confidencialidad en los contratos de joint venture, porque es muy importante que cada una de las partes proteja no solamente la plata que puso en el negocio, sino su trabajo, sus ideas, su propiedad intelectual e industrial. Y ya para terminar, aquí vemos unos cuantos ejemplos de joint ventures que se han dado, que se dieron a lo largo de estos negocios internacionales. Cuando se unió Sony con Ericsson, año 2001. ¿Para qué se unió Sony con Ericsson? Sony, ¿qué hace? Productos electrónicos. Y Ericsson era una empresa que se dedicaba a desarrollar celulares, equipos celulares. Sony no sabía nada de celulares y Ericsson solo sabía de celulares, pero no sabía nada de aparatos electrónicos. Cuando se unieron Sony y Ericsson, empezaron a sacar equipos que no solamente eran celulares, sino que también tenían cámaras, reproducían música. En el año 2001 era algo extraordinario que un teléfono reprodujera canciones. Pues los Sony Ericsson eran esos primeros dispositivos celulares que reproducían música en MP3. Entonces la persona descargaba su música MP3, la cargaba en el celular y podía andar por la calle como si fuera un Walkman. ¿De quién es Walkman? De Sony. Entonces Sony puso la parte electrónica no relacionada con el servicio celular y Ericsson ponía la parte electrónica del servicio celular. Sacaron celulares con cámaras que grababan video, que hacían fotos. Ellos fueron los precursores de lo que tenemos ahora en nuestros smartphones. En esa época pues era rarísimo escuchar música en el celular, tomar fotos buenas, de buena calidad con el celular. ¿Qué lograron con ese joint venture? Volverse en la empresa de celulares más competidora de Nokia, que era la destronable. Nokia era quien lideraba el mercado de los celulares, tenía más del 70% del mercado celular. Cuando llegó Sony Ericsson, le sacaron una buena tajada de los negocios celulares. Otro, otro joint venture que suena muy raro es Starbucks con Tata
Global Beverage. Resulta que Starbucks, ya todos sabemos, es una empresa multinacional que se dedica a la venta de café y productos de cafetería. Y Tata Global Beverage viene de Tata Motors, que es una empresa que hace vehículos, construye vehículos. Tata Motors es la propietaria actualmente, año 2025, es la actual dueña de Land Rover, de Jaguar, de varias marcas de carros internacionales. Tata Motors es uno de los grupos empresariales internacionales más grandes del mundo. Está al lado de Stellantis, al lado de Volkswagen. Y Tata Global, Tata es India, ¿no? Es una empresa india. Tata Global decidió crear una división de bebidas, de consumibles alimenticios. ¿Para qué? Pues para abrirle las puertas a Starbucks en la India, el mercado con más demanda en el mundo. Es el país que tiene mayor cantidad de personas hoy en el 2025. Por lo tanto, pues Tata vio la opción de abrir una rama de su negocio dedicada a las bebidas, viendo que Starbucks quería entrar a la India. Hicieron un acuerdo. Tata Motors pues tenía el conocimiento del mercado, tiene el capital suficiente para montar esa línea de negocios, y Starbucks tiene el goodwill, o sea, lo conocen en todo el mundo, y pues sabe hacer productos de cafetería. Se juntaron y montaron Starbucks en la India, claramente con un índice de expansión gigantesco. Por otro lado, tenemos a Hulu. ¿Qué es Hulu? Hulu es una plataforma multimedia en Estados Unidos que fue creada por Disney, Fox y NBC. ¿Por qué se juntaron esas tres mega empresas? Disney, una empresa gigantesca dedicada al entretenimiento audiovisual. Fox, pues la misma historia. En Fox tenemos, por ejemplo, a Los Simpson, es uno de sus productos estrella. Y la NBC, que siempre se ha dedicado a desarrollar series, programas de actualidad. Entonces, se dieron cuenta esos tres que Netflix les estaba quitando mucha cuota de mercado. Se juntaron, cada cual con sus conocimientos. Fox tiene a los Simpsons, pero Fox también tiene deportes y noticias. Disney, pues antes de que hiciera este acuerdo, no tenía a ESPN, ahora sí lo tiene. Pero bueno, en esa época hicieron este acuerdo de Hulu, que es una plataforma que en Estados Unidos le compite a Netflix y da todos los contenidos de Disney, Fox y NBC. Netflix no tiene acceso, por ejemplo, a las películas de Disney. ¿Por qué? Pues porque son de Disney y Disney tiene Hulu para poner allí en esa plataforma toda su malla de oferta multimedia. ¿Qué buscaban? Pues quitarle mercado a Netflix, y quitándole el mercado a Netflix, y al tener más participación en el mercado, pues van a tener mayor valoración, mayor cantidad de ganancias. Y mayor cantidad de ganancias no solamente por cantidad de usuarios suscritos a la plataforma, sino también con toda esa publicidad indirecta que vemos en esas producciones multimedia. Bueno, hasta acá llegamos con el contrato de Joint Venture. Recuerden, es un contrato muy importante para desarrollar proyectos. No siempre se cumplen con las finalidades. Debe tener los riesgos y las utilidades bien determinadas, y sobre todo debe contar con opciones en caso que no se puedan o no se estén cumpliendo los objetivos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en un próximo video.